Dios le bendiga. Soy Marina. Soy Beverly. Soy Samantha. I'm Sonia. Y bienvenidas a Mujer 316. Amén. Amén. Bueno, Bienvenidas. estamos aquí hoy. Sí, bienvenidas. Estamos aquí hoy otra vez con la hermana Beverly, aquí Yeah. con nosotros. Aleluya. Y hoy nosotros estamos bajo el tema. ¿Sabes que se me apagó eso? Santo. Santo. Aquí todo, ¿Cómo mira. vencer la duda? ¿Cómo vencer la ¿Cómo duda? vencer la duda? Eso es. Yo no quería decir mal, pero eso era. Entonces, y yo estaba pensando, ¿verdad? Que muchas veces pues siempre tenemos dudas de muchas cosas. Yes. Y muchas pueden ser como dudas como medio, un poco teológicas de que personas pueden dudar de, pero ¿será que de verdad fue Dios que creó al mundo? O puedes tener dudas emocionales, que ¿de verdad será que Dios me ama? Yes. ¿Verdad? Porque a veces uno puede sentirse así, como que, ay, Dios me ama porque ando pasando todas las tribulaciones de mi vida. O cosas así. Yeah. Y son muchas dudas las que personas pueden tener siendo cristiano. Y lo que yo pensaba es que tener duda no está mal. Y yo pienso que sí podemos en nuestras oraciones hablar con Dios y decir, Señor, no entiendo eso, Yep. ¿verdad? Entonces, yo miraba que en el libro de Salmos hay muchas preguntas. Si tú lees el libro de Salmos, hay muchas canciones, pero también hay muchas preguntas ahí. Y el Salmo 10:1 dice, empieza diciendo, versículo 1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Entonces ahí están cuestionando, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios está tardando tanto en hacer justicia? Y una pregunta que se oye mucho también es que, bueno, si Dios existe, ¿verdad? ¿Por qué es que hay tanta gente que sufre? ¿Por qué hay tanta gente, niños inocentes que pasan por tantas cosas? ¿Por qué, si Dios es real, por qué Él permite que esas cosas sucedan? ¿Verdad? Pasan hambre, abusos, tantas cosas, ¿verdad? O hasta en mí, Señor, yo soy una persona, nunca hice mal a nadie, ¿por qué todo eso pasa conmigo? ¿Verdad? Mira la vida de fulano. Muchas preguntas podemos tener en nuestra vida. Pero también lo lindo así de los salmos es que cuando ese mismo Salmo 10, en el final de él, si tú lo lees, el versículo 17, 18, dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, porque es una oración. Entonces, tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Entonces, sí, porque en mi opinión yo pienso que es una de las preguntas más que la gente tiene cuando en cuestión de que si tú estás hablando, mira, Dios es real. Entonces, si Dios es real, ¿por qué tanta cosa mala pasa en el mundo? ¿Por qué Dios todopoderoso? ¿Por qué no controla todo? ¿Por qué permite esas cosas? ¿Verdad? Pero ahí está la confianza y la oración de que Dios tiene el control de todo. Amén. Y Él va a hacer justicia en su tiempo. Amén. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ustedes piensan así de preguntas y dudas que las personas pueden tener? Bueno, ¿Ustedes creen que está bien una persona que yo digo, no, yo soy una cristiana, sirvo a Dios, está bien de que yo tenga preguntas? se pueden hacerle preguntas al Señor. Habacuc era un hombre que le hacía muchas preguntas al Señor y no era porque dudara del Señor en tanto así, sino que él quería entender por qué estaban sucediendo las cosas. Y el Señor le contestaba a Habacuc. ¿Verdad? Todo aquel que quiera leer el libro de Habacuc puede verlo así. Y el Señor se las contestaba. El Señor le ha dado la libertad al ser humano desde un principio. Desde un principio Dios le dio la libertad al ser humano. La duda entró cuando Satanás, que el Señor lo reprenda, tuvo una comunicación con Eva. Yeah. O sea, el que ha leído la Biblia y el que conoce, ve la Génesis, la tentación, cuando el Señor le dice antes de eso al hombre, no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dijo, pueden comer de todo, pero solo le prohibió uno, ¿verdad? Para probar al hombre. Entonces, ellos estaban en esa obediencia, pero al venir el enemigo de las almas, sembró la duda ¿a quién? En Eva. Ahí viene un principio, ¿verdad?
con que Dios dijo no comáis de todo árbol, el Señor no dijo de todo árbol, sino de uno. Entonces ahí empezó un diálogo. Me dice, es porque el día que vamos a comer moriremos. Y es que él le dijo, no, no van a morir nada. Entonces comenzó ese diálogo y Eva miró, ¿verdad?, de que era codiciable, ¿verdad? Sembró una duda. Entonces esa duda hizo que experimentara y desobedeciera al Señor. So, cuando dudamos de la palabra, de lo que el Señor nos ha dicho, en este caso le trajo consecuencias a ellos, fueron expulsados. Y el hombre puede, ¿verdad?, en momentos dados, voy a dar un ejemplo, cuando el ángel Gabriel se le presenta al sacerdote Zacarías en el capítulo 1 de Lucas. Zacarías, el ángel se le presenta y dice, tu oración ha sido escuchada. Entonces tú y tu mujer, que eres estéril, van a tener un hijo. Entonces él le dice, ¿cómo va a ser esto? Yo creo que tú predicaste de eso. Yeah, Sí. he did. ¿Cómo va a ser esto si yo soy viejo? Pero él estaba orando. Entonces, ¿qué le dice el ángel? Vas a quedar mudo por cuanto no creíste a la palabra. Porque él había orado, pero dudó. Porque puso, ¿cómo va a ser esto si mi mujer es estéril y yo soy viejo? Ahora, la diferencia estuvo de María, donde el ángel se le parece, el mismo ángel le dice, vas a tener un hijo. Y él dice, ¿quién qué conocerá esto? Porque ella no ha conocido varón. Tú sabes, ella no dudó, como tú hablaste, de lo que el ángel le dijo, sino que ella preguntó cómo va a ser. Ella lo creyó. Dice, pero ¿cómo va a ser si yo no conozco varón? Obviamente no se había casado. Sabemos la diferencia. O sea, hay una duda en cuestión de que el hombre puede decir cómo va a suceder esto. Y hemos visto hablar los dos ejemplos. Pero la duda puede afectar a las personas mucho, porque no conocen a Dios, no conocen al Señor. Dios le da la libertad al hombre. Entonces, pero va a llegar el día, como tú hablaste, porque el Señor no juzga estas cosas. El Señor ve desde los cielos. Él lo ve todo. So, va a llegar un día en que cada hombre, cada ser humano, le va a dar la cuenta a Dios de lo que haya hecho en la vida. Yeah. ¿Y qué personas más ustedes recuerdan así de la Biblia, hombres de la Biblia que nosotros podemos estudiar que han dudado? Yo lo que estaba pensando era también, hablando de la duda, también cuando a las personas en la iglesia se le dan una palabra y como no se cumple en el tiempo que ellos quieren o como ellos quieren, pegan a dudar. Y ahí es cuando entran los pensamientos, porque ahí pegan a dejar al enemigo, ¿verdad? A tirarle esos dardos. Y como ellos no ven la promesa o como las cosas no salen como ellos quieren, pegan a dudar. Y pegan a cuestionar, ¿fue Dios que habló? Yeah. ¿O fue el hombre? Y eso yo, hermana Sonia, yo veo mucho eso en la iglesia. Porque nosotros, a mí Dios me dio palabra. No se cumplió rápido. Llevo 13 años, casi 13, 14 años y algunas de las cosas que Dios me ha hablado se tardaron años. Como vamos a poner el ejemplo de la casa. Dios me habló eso. Yo empecé a dudar. Yo decía, ¿cómo yo voy a comprar una casa? ¿Verdad? Yo no tengo dinero, no tengo el crédito, no tengo nada, pero si hay un Dios, ¿verdad?, que hace lo imposible posible. Aleluya. Y se tardaron 5 años. 5 años, yo ya no estaba ni en mi mente comprar esa casa, porque yo en mi corazón, maybe yo dudé, yo dije, there's no way, que eso no va a suceder, you know. Y el enemigo pega a tirar esos dardos, ¿verdad? Y lo de mi hijo, you know, hay muchas situations, you know, o situaciones que uno piensa como que no, eso no va a suceder, uno lo ve imposible. Pero cuando Dios de verdad da una palabra, se cumple. Amén. Se cumple. Al tiempo de Dios se cumple. Amén. Él no miente. Amen, no. So yo pienso en la pregunta que hizo Marina. Marina me llamó. Pienso, I think, Marina. En la pregunta que ella, el dudar en sí es diferente a cuestionar. Pienso que la duda uno puede tener, como la hermana Sonia explicó, puede tener preguntas o puede tener, como o sea, en nuestra mente nosotros
tenemos que ver para creer o entender cómo van a acontecer las cosas. Si el pedazo no mide, Yeah. si no mide, sabemos que eso no encaja, So, yo creo que muchas personas como que le tratan de dar la vuelta a, like, o dar mucha mente a, yo creo que A la situación. a la situación, ya, y como que en sí va en la fe de uno, pero yo pienso que el dudar sería un poco más dangerous, right? Sí, Más sí. dangerous. ¿Cómo se dice? Peligroso. Peligroso. I'm sorry. Translator, hello. Disculpa. Sería más peligroso, porque uno se puede ir, Yes. el otro lado, se puede ir a la izquierda. So, al uno, pensar mucho en dudar ciertas cosas, porque uno empieza a entretener esos pensamientos de duda y allí es donde nosotros vamos a hablar, right? Vamos a hablar de cómo vencer Cómo vencer la duda. Amen. Sí, y es peligroso porque, como Beverly decía, ¿verdad? Y uno no ve, pero si Dios dijo y tanto tiempo, ahí uno llega a veces como Sara y Abraham, Amén. ellos dudaron de la promesa, Oh, yeah. entonces, Y trataron de pero poner la mano. quizá en el caso de Beverly, tú dices, no, Dios habló de la casa, pero no tenía dinero. Ay, no, pero será que si yo consigo un segundo trabajo, quizás ahí voy a poder tener dinero para comprar la casa que Dios me dijo. Eso es como uno trata de, pero Ayudar. será Poner que la entonces mano. ahora Beverly no Ayudar a- llega a la ayudar a iglesia. A la iglesia. Porque, Yes. ¿verdad? Tratando de ayudar a Dios, porque Yes. por tener la duda de cómo es que va a suceder eso que me dijo. Pero Yes. como Dios es tan perfecto, yo no tenía ni trabajo. Ay, santo. Y más que tú veas ¿Te cómo imaginas? Dios Ni es. uno, mucho menos dos. Yo no tenía ni trabajo. So, y ahí yo supe Oh que era my Dios, God. María. Yes. De verdad, Yeah. Dios es bueno. Wow. Yeah. Es Gloria a que Dios. el Señor se va a encargar de cómo hacer las cosas. Obviamente hay cosas que el Señor nos va a pedir que la hagamos nosotros. Yes. Aleluya. Pero cuando es algo que es difícil, que no esté en nuestras propias manos, como tú dijiste, Sara estéril y Abraham, un hombre, ¿verdad? Que ya había perdido el vigor. Aleluya. Es donde Dios se glorifica. Yeah. ¿Verdad? En lo que es imposible para el hombre. Pero hubieron hombres, muchos en la Biblia, que dudaron, como Sara, ¿verdad? Se reyó porque va a tener hijo. Aleluya, como Zacarías, aleluya. Otro, Juan el Bautista, un hombre que fue separado, ¿verdad? Para Dios, lleno del Espíritu Santo, estando en el vientre de su mamá, que era el precursor, que él bautizó a Jesús. Él vio que los milagros, él dio testimonio, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya, todas estas cosas. Entonces, cuando le llegó el momento al difícil que lo encarcelaron, aleluya, él mandó a preguntar que si él era el Mesías que venía de venir o tenían que esperar a otro. Un hombre como Juan el Bautista, al cual el Señor que dio testimonio, aleluya, de él, que no había otro, ¿verdad?, como él, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. El Señor decía, de cierto os digo, entre los nacidos de mujer, Mateo 11:11, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. O sea, el Señor dio testimonio, pero Juan el Bautista en un momento de dificultad, estaba en la cárcel, preso, aleluya. Entonces, él mandó a preguntar si era que, ¿eres tú aquel que ha de venir o esperamos a otro? En los momentos de dificultad puede venir que asaltar que la duda. Pero el Señor no le dijo, después que te escogí y me bautizaste y has visto los milagros, mira cómo tú mandas a preguntar, como le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No le dijo así, pero mira cómo le dice, aleluya, dice, id y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veis. La palabra. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, Mateo 5:5. Los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres ha anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Aquí estaba el Señor utilizando la palabra para calmar que la duda y la ansiedad de Juan el Bautista, utilizando la misma palabra de Isaías 35, versos 5 al 6. La cual que es Juan el Bautista tenía que haber conocido. Porque en aquel tiempo los hombres de Dios que
se aprendían las escrituras, estaba ya establecido en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Esa escritura. Y lo que le estaba haciendo es recordar, acuérdate lo que dijo Isaías en el capítulo 35, donde los cojos iban a andar, los leprosos iban a ser limpiados y los sordos van a oír. Esas fueron las palabras. O sea, ¿cómo vencer la duda? Obviamente, por el oír y el oír por la palabra de Dios que viene la fe. O sea, la fe y la duda son dos cosas que se contraponen. Yes. ¿Y Tomás? Yeah. Tomás fue otro. ¿Te imaginas? No, ¿cómo que resucitó? Mira. Dios mío, Tomás. No, es que El verdad. famoso de la duda en la Biblia, ¿no? Será el número 1. Yes, yo ¿Qué creen? creo que. O sea, Ama Tomás. No, Tomás en el sentido que yo siempre pienso, pienso demasiado, right? Y algunas veces eso es para mal. ¿Verdad? Es eso. Sí. Porque yo soy una persona que pienso ¿Cómo en no? todas las cosas. 2 más 2 Yeah. es 4. ¿Cómo que va a ser So, 6? yeah. No tiene cómo. Es verdad. No. y qué lindo, ¿verdad? Que el Señor se le presenta. Mira, Tomás. Sí. Tu mano aquí, en mi costado. Qué loco. Aleluya. Entonces el Señor quiere que la duda puede asaltar a las personas que han tenido experiencias con el Señor, pero cómo contrarrestarla, no nos podemos quedar con eso. ¿Cómo contrarrestarla? Yes. Yendo Sí. aquí a la palabra del Señor. Ujú. Mientras que la hermana Sonia hablaba, yo pensaba en algo, ¿verdad? La duda, ¿verdad? La duda como, el Señor, uno piensa, ¿verdad? Uno duda. Después el Señor viene y como que te hace como que ¡pa! Ajá. Y como que te calla la boca. Because al dudar, Él es cuando él puede venir y impactarte de tal forma que you're just like, te quita la duda. You're like, ok, no, perdón, Señor, yo dudé, pero yo sé que like, tú lo vas a hacer, you know? como que, Es, wow. y contrarrestra, es verdad. El Señor contrarrestra. Es como... No es algo retante, pero yo no quiero decir esa palabra, pero como te reta. Te quita la duda. Yeah. Sí. Entonces, o sea, volviendo a lo que dije al principio, no pienso que no está mal de que cristianos tengan dudas, No. ¿verdad? Pero lo que no podemos hacer es alimentar esa Yes. duda. Yes. Lo que tenemos que alimentar es nuestra fe. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer como cristianos cuando tenemos dudas? Pues claro, la palabra, ¿Cómo? definitivamente ¿Qué la cosas? palabra. Orando con firmeza. Ya, un orar, buscar el Señor, el Espíritu Santo como guía, la confianza en Dios que viene siendo la fe, ¿verdad? Yeah. Orar para pedir clarificación al También, Señor yeah. también de las dudas que tenemos, ¿verdad? Pedir sabiduría, como Yeah. dijo, ¿verdad? Santiago, que pida sabiduría y que pidiera, ¿verdad? Con fe. O sea, si el tema dice cómo vencer, entonces hay una palabra clave aquí, vencer. Es decir, que hay una pelea, que hay una lucha. Sí. Entonces vienen los pensamientos, los cuales dividen el pensamiento de lo que el Señor nos ha hablado en su palabra. Yes. Aleluya. Entonces, Dios no miente. La palabra se va a cumplir. Entonces, en el caso tuyo, cuando el Señor te ofrece la casa, tú no tenías trabajo ni dinero, pero la Biblia dice, pero Dios es el dueño de oro y la plata. Por eso es que es bien importante que nosotros vayamos a la palabra. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y el oír que la La palabra, palabra de esa Dios. es la que nos va a fortalecer. Y nosotros vamos a vencer la duda. No, porque el Señor dijo esto. Va a venir. Y más cuando el Señor te dice algo, te promete algo, la palabra te dice algo. Aleluya. Y tú ves que las cosas se ponen difíciles, se complican. Se ponen al revés, todo lo contrario. Aleluya. Siempre ¿Cómo la pasa vamos, así. cómo la vamos a combatir? Mira, con la palabra del Señor. ¿Me entiendes? En la tentación, aunque estamos es algo diferente, que utilizó el Señor para poder vencer la tentación, la palabra. La palabra. Entonces, ¿cómo vamos a vencer la duda? Mire, con la palabra. La palabra. Ha venido y yo, no, Señor, porque tu palabra dice esto, esto y esto, y tú me dijiste esto y esto y esto. Yeah. Yo estoy aquí peleando entre que el enemigo quiera ponerle a mí que yo dude, Yeah. pero yo digo, no, la palabra del Señor dice esto. Entonces hay que vencer la duda, ¿cómo? Con la palabra, con lo que el Señor que dijo y descansando en ella. Yeah. Yeah, alimentando nuestra fe también. Yes. Amén.
los discípulos, ¿verdad? Estaban en el mar y luego viene, ay, hay un fantasma caminando en el agua. ¿Y quién era? Jesús. Entonces, luego Pedro, ay, pues si eres tú, pues deja que yo vaya al encuentro contigo. Ay, no. ¿Y qué pasó? Él fue, mientras tenía la mirada en Jesús, fue caminando. Yeah. Y cuando la quitó, Se fue que hundió. empezó a hundirse. Entonces, Él dudó. Dudó. ¿Qué estoy haciendo aquí? Entonces, eso es como, porque uno puede tener, ¿verdad? Como de tu promesa, digo, Señor, pero ¿cómo? No tengo nada. Pero esa es la fe de que no, pero para Dios nada hay imposible. Imposible. Y ahí Y vemos poder- cuando Dios se mete Se la mano. mueve, Sí. Dice, no son con tu fuerza, sino con las mías. Exacto, porque tú Yeah. con el banco lleno, pues compra una casa, Cualquiera ok. compra gas. Pasa la tarjeta, Beverly, ya está. Así fue, Muy pero, fácil. Yeah. Ahí, ¿dónde está el milagro ahí? pero Yeah. ahí cuando uno pone su fe en acción, ahí fue cuando yo vi la mano de Dios. Yeah. Y todo, cuando uno pone en práctica la fe, Dios pone todo en orden. Dios pone todo en orden. Y lo que uno ve imposible, Dios lo hace posible. Todo va cayendo como si fuera un rompecabezas. Yes. Todo va cayendo en su sitio. Cuando uno no duda y uno cree, ok, Señor, tú hablaste. Yo voy a caminar. Yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. Y ahí es cuando vemos que Dios se glorifica. Y ahí vemos su promesa. Cuando Amén. no dudamos. Amén. Yo siempre digo, Señor, yo no sé cómo va a pasar esto, pero tú lo vas a hacer. Yo Eso también, así todo lo el hago. tiempo. Nosotros Yes. haciendo cosas alrededor de la iglesia. Whatever. I'm like, Señor, yo no sé cómo tú vas a hacer esto, pero tú lo vas a hacer. Porque yo no puedo. Pues no sé, pero tú lo vas a hacer. Ya, yo digo que nuestras fuerzas vienen del Señor. Yeah. Y no es fácil, esto no es, lo estamos No. hablando aquí, pero no es fácil. No. Hermano, yo he tenido que orar por situaciones y por años donde he visto que la cosa se complica y se pone de rojo a negro y yo no sé qué otro color más oscuro. Se complica de una manera, Dios mío, pero Señor, no. Tu palabra dice esto, esto y esto. Me aferro a esa porque si yo me dejo llevar por lo que yo veo y Yeah. por lo que yo oiga, me desmorono. Yeah. Sí, Entonces pierdo fuerza. sí. Entonces la fe, ¿dónde? Se va. No es Señor. Entonces, bienaventurado aquel que creyó sin haber que visto. Gloria al nombre del Señor. Y he tenido que orar por situaciones difíciles donde oigo que la cosa se pone más complicada, la veo que más complicada, no, pero Señor, esto y esto, otro, hasta que el Señor viene y que obra. Porque las cosas a veces son en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Así es. En el tiempo de Dios. Él sabe cómo hacer las cosas, cómo, cuándo y dónde hacerlas. Yeah. Entonces, que eso es una batalla. Es una batalla entre la fe y la duda. Sí. No, pero superar las dudas, ¿verdad? Requiere mucha paciencia y práctica también. Y también poder estar, ¿verdad? En una iglesia rodeados de personas que tienen la misma, No, que dan- fe. Que dan fortaleza. Sí, fortaleza. Escuchar testimonios de otros hermanos, eso también fortalece nuestra fe. Le digo, wow, Dios hizo eso con esa persona. Le digo, wow, Señor, mira mi situación. Si tú eres así poderoso, hiciste algo así tan imposible, pues yo tengo fe de que eso pueda llegar a suceder conmigo también. Amén. ¿Verdad? Yeah. Entonces, así también las personas que nos rodean, ¿verdad? Está en una iglesia, todo eso también ayuda a poder... Los ayudamos a vencer, ¿verdad? Sí. Esa duda cuando damos Sí. los testimonios y Yeah. cada uno pone de su granito. Sí. Y así nos ayuda cada Yeah, yo creo también la obediencia, Yes. el a uno actuar en medio de lo que se ve imposible, trae algo poderoso, right? Fortaleza, yo creo que como que se activa algo a tu favor, right? So el Señor te ayuda a ver las cosas claramente cuando uno obedece y actúa. También yo estaba pensando, la duda también trae el miedo. Yes. Y mucha gente se estanca o, se envuelve más en esos pensamientos de duda por el miedo.
Hay mucha gente que es como que lo paraliza. Y es algo que nosotros también tenemos que vencer. Y aunque nos estemos muriendo del miedo, muriendo del miedo, tenemos que nosotros just, Hacerlo. hacer, actuar, y vencer ese miedo, porque no es eso. Definitivamente eso no es de Dios. Y yo digo que eso le pasa a muchas personas. Y el miedo. El miedo. Yeah. Los aguanta y no Yeah. los deja. Y yo era una persona así. Yo era una persona que era bien con miedo, bien como tímida. Yo era bien tímida. Y eso era lo que me aguantaba. Y pasaron situaciones en mi vida que eso fue lo que cambió mi carácter y mi forma de ser. Y ahora que estoy en el Señor, ahora lo veo que antes yo lo veía como que algo malo, pero ahora lo veía como que estaba formando mi carácter. Yeah. También. O sea, tú dudabas de Yes. cosas que tú Podías podías hacer, hacer. yeah. Dudabas de hacer. Ni los talentos, ni nada. Yo pensaba que yo no era nada. Yo dudaba mucho en mí. Y ahora cuando yo vine al Señor, yo vi como Dios, de una persona que yo siempre decía que yo no era nadie, a ver cómo Dios y toda la gloria para Él, Amén. como Dios me ha levantado y me dice, tú sí vales algo. Y eso fue porque vencí, la duda y creí en la palabra que Dios me dio. Y ahí yo comencé a caminar. Y comencé a enfocarme en Cristo y mirar nada más a la cruz. Yo dije, yo voy a ir ahí, pero yo no voy a ver ni qué está haciendo Juan o Pedro o nadie. Yo me voy a enfocar en Cristo. Yeah. Y ahí es como yo comencé a vencer y la duda y la fe y aprender de su palabra, de algo que yo no sabía. Yeah. Yo leía esto y yo decía, yo todo siempre decía, y tú fuiste testigo, cuando yo estaba en el instituto, yo decía, yo no puedo, y era la duda. Y ahora sé leer español, Aleluya. sé escribir, Se graduó. de primer año, No, bueno. I did it, lo hice. Amén. Y yo pensaba que, ¿verdad, hermana Sonia? Que ella yo hasta lloraba, porque yo decía, yo no sé escribir en español, y mira, yo escribí en español. Gloria a Dios. Sí se puede. Sí se puede, sí se puede, pero cuando tú confías en el Señor y comienzas a caminar y pones tu fe en Él y tu mirada en Él y en la palabra que Él te ha dado y no dudas de lo que Dios te ha dicho, tú vas a ver que todas sus cosas van a caer en orden. Amén. Dios pondrá todo. Yeah. Cuando tú pones en acción, tú ves que las puertas se abren. Yeah. Y lo que uno ve imposible, Dios como digo, yo le he dicho 3 veces, lo hace posible. Amén. Yo veía que yo no tenía un futuro, pero Dios, cuando tú vienes a los caminos del Señor, de verdad, tú lo pones a Él primero. Y yo dije, Señor, yo me voy a desgastar para ti. Porque no importando lo que diga la gente, porque yo estoy agradecida con el Señor en lo que Él ha hecho en mi vida. Amén. Gloria a Y Jesús. todo lo que lo hago para Él. Amen. Así es que tenemos que tener esa fe y dejar de dudar que lo que Dios ha dicho a tu vida se va a cumplir. Amén, Señor. Y es cuestión de mantenernos firmes. ¿Cómo nos mantenemos firmes? Pues Yes. mire, a través, ¿verdad?, de la palabra. Santiago 1:6 dice que el que duda es semejante a la onda del mar, ¿verdad? Dice que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, que la persona que duda claudica entre 2 pensamientos, lo que el Señor ha dicho y ha prometido, que es la palabra. Dice que el que duda si será posible o no, dice que esa arrastrada persona no está firme. Va y viene, y es un peligro. Es un peligro. Pero como tantos hombres de Dios dudaron en un momento dado, y el Señor que los ayudó en esa duda, ayudó a Pedro, ayudó a Juan, aleluya, tuvo misericordia de Abraham y de Sara, y tuvo misericordia también Hay tanto. de Zacarías, aleluya, que De Zacarías tuvo que Moisés, de hacer mudo. Jeremías. Sí. Hay mucho. Sí. Gideón. Yeah. Aleluya. Un montón de dudones. El Señor quiere, ¿verdad?, que seamos firmes. Yes. Yes. Firmeza. Entonces esa firmeza la adquirimos a través de la palabra, con fe, confiando de que el Señor habló, de lo que el Señor ha prometido, lo que el Señor dice en esta palabra.
se ha de cumplir en tu vida y en nuestras vidas también, pero tenemos que estar firmes. Mira, tenemos que congregarnos, Yes. aleluya, Sí. ¿verdad? No dar de congregarnos, el estudiar la palabra del Señor, orar, entonces al nombre del Señor. Y aquellos testimonios, mire, darlos. Porque dice la isla que a través de testimonio, ¿verdad?, se va a predicar este evangelio para que la fe de otras personas se fortalezca y se afirme. Es una fe que va fortaleciendo, una fe que empieza chiquitita como el granito de mostaza, pero que tiene que ir creciendo. Tiene que ir creciendo. Entonces, ¿cómo crece esa fe? En medio de las pruebas y de las luchas vemos la mano de Dios obrando, y Yes. también esa fe que se fortalece. Si lo hizo ayer, lo hace hoy también, Yes. y lo hace mañana también, porque Dios no se cambia. No. Dios no se muda. Aleluya, gloria al Señor. Y Dios mío, pasaba el tiempo también tan rapidito. Sí. Entonces, ¿verdad? Recuerda, es normal tener Yes. dudas, pero como cristianos tenemos que enfrentarlas correctamente. Exactly. ¿Verdad? Estar firme y no dejar ahí como que estás Entre a la ola ola y del mar. lleva y trae. Sub y baja de ánimo. Yes. Yes, nada de eso. Hay que Ok. vencerla. Hay que Hay que vencerla. vencerla. En nombre de Jesús y Amén, con la palabra. aleluya. Amén, gloria a Jesús. So, hemos llegado aquí, al final de este episodio. Recuerda que se puede vencer la duda. Se Amén, puede Señor. vencer. Hay que vencerla para perseverar. Amén. Amén. So, vamos a orar Dale, para gracias, Señor. cerrar. Amén. Amén. Gracias, Señor, por este episodio, Señor. Mira las mujeres, Señor Padre, y todos aquellos que están viendo, Señor, este episodio, Señor, de cómo vencer la duda, Señor. Dios mío, te pido, Señor, que tú des fuerza, Señor. Incrementa la fe, Señor Padre Jesús. Dios mío, las búsquedas de ellos, Señor Padre, de ti. Señor, en cada circunstancia, Señor, que ellos se atravesen. Señor Padre Jesús, en su vida. Te pido, Señor, que en este momento, Señor, que tú, Señor Padre, quites toda duda, Señor. Duda, Señor Padre Jesús, que todo está perdido. Señor, te pido, Señor Padre, que tú le enseñes, Señor Padre Jesús, que con tu poder, Señor, todo es posible. Señor, te pido en el nombre de Jesús. Amén. Gracias y recuerda que eres escogida, transformada y enviada. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Bendiga.